Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en el drama, la intriga y por supuesto muchísimo amor. Porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Estambul, un notición que ha sacudido a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a hablar de una respuesta que ha generado un auténtico tsunami de reacciones, una respuesta que ha puesto al padre de Hande Erçel en el centro de la polémica y que nos hace preguntarnos, ¿qué se oculta realmente detrás de todo esto? Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero darles la bienvenida a mi canal, su fuente número 1 de noticias frescas y jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Aquí encontrarán análisis detallados, rumores confirmados, entrevistas exclusivas y, por supuesto, muchísimo salseo. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Cada día les traigo contenido nuevo y emocionante. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos porque el chisme de hoy es denso, jugoso y sobre todo muy interesante. Como ya saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de un intenso escrutinio público desde el momento en que se conoció su romance durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperarse, la ficción se convirtió en realidad. Los vimos enamorados, felices, viajando juntos y disfrutando de su mutua compañía. Sus fotos en redes sociales eran la prueba palpable de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartaron como simples especulaciones malintencionadas, pero con el paso de los días, las señales se hicieron cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las fuentes cercanas a la pareja confirmaron lo que muchos temían: Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus fans, quienes se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Se crearon innumerables teorías sobre las razones detrás de la separación, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Pero hasta el momento ninguno de los dos había dado una explicación oficial sobre lo sucedido. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando que los rumores y las especulaciones corrieran libremente. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos chismosos. Porque hace apenas unos días el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, rompió su silencio y concedió una entrevista a un medio de comunicación turco en la que habló sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin. Sus declaraciones fueron, cuanto menos, sorprendentes y generaron una ola de críticas y reacciones encontradas. En la entrevista, Kaya Erçel afirmó que nunca estuvo del todo de acuerdo con la relación de su hija con Kerem. Según sus palabras, sentía que Kerem no era el hombre adecuado para Hande y que no la valoraba como ella se merecía. Además, insinuó que Kerem era demasiado egocéntrico y que estaba más interesado en su propia carrera que en la felicidad de su hija. Imagínense la bomba. Estas declaraciones, como era de esperarse, no tardaron en llegar a oídos de Kerem Bürsin, quien, hasta el momento, se había mantenido al margen de la polémica. Y aquí es donde entra en juego el notición que les prometí al principio del vídeo: Kerem Bürsin ha respondido a las acusaciones del padre de Hande Erçel. Pero antes de revelarles lo que dijo Kerem, quiero hacer una pequeña pausa para analizar un poco más a fondo las declaraciones de Kaya Erçel. ¿Por qué esperó tanto tiempo para hablar? ¿Por qué decidió hacerlo ahora, justo cuando Hande está enfocada en nuevos proyectos y tratando de seguir adelante con su vida? ¿Qué se oculta realmente detrás de sus palabras? Algunos creen que Kaya Erçel simplemente está siendo un padre protector, preocupado por el bienestar de su hija y queriendo asegurarse de que esté con alguien que la ame y la valore de verdad. Otros, sin embargo, piensan que sus declaraciones son una forma de manipular la opinión pública y de dañar la imagen de Kerem Bürsin. También hay quienes sugieren que podría haber otros motivos ocultos detrás de sus palabras, como intereses económicos o profesionales. La verdad es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan y las motivaciones pueden ser muy complejas. Pero, lo que sí es cierto es que las declaraciones de Kaya Erçel han reavivado la polémica en torno a la ruptura de Kerem y Hande y han generado un ambiente de tensión e incertidumbre. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que todos están esperando: la respuesta de Kerem Bürsin. ¿Qué dijo el actor ante las acusaciones del padre de Hande Erçel? ¿Cómo reaccionó ante sus palabras? ¿Trató de defenderse o prefirió guardar silencio? Pues bien, mis queridos chismosos, Kerem Bürsin decidió responder a las acusaciones de Kaya Erçel a través de sus redes sociales. Publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que, de forma elegante y respetuosa,
refutó las afirmaciones del padre de Ande. En su mensaje, Kerem comenzó agradeciendo a todos sus fans por el apoyo y el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera. Luego se refirió directamente a las declaraciones de Calla Ercel, afirmando que le sorprendían y le entristecían profundamente. Según sus palabras, siempre tuvo un gran respeto y admiración por Ande Ercel y por su familia. Dijo que la relación que tuvo con Ande fue una de las más importantes de su vida y que siempre la recordará con cariño y gratitud. Además, negó rotundamente las acusaciones de Calla Ercel, afirmando que nunca fue egocéntrico ni que estuvo más interesado en su carrera que en la felicidad de Ande. Dijo que siempre trató de apoyarla en todo lo que hacía y que siempre la puso en primer lugar. En su mensaje, Kerem también expresó su deseo de que tanto Ande como su familia puedan encontrar la paz y la felicidad que se merecen. Dijo que no guarda ningún rencor y que espera que puedan superar este momento difícil. La respuesta de Kerem Bürsin ha sido recibida con elogios por parte de sus fans y de la prensa. Muchos han destacado su elegancia, su respeto y su madurez al abordar este tema tan delicado. Consideran que su mensaje es una prueba de su gran corazón y de su nobleza. Pero a pesar de la respuesta de Kerem, la polémica no ha terminado. Muchos se preguntan si Ande Ercel tomará partido en esta situación y si decidirá hablar sobre lo sucedido. También hay quienes esperan que Calla Ercel responda al mensaje de Kerem y que aclare sus intenciones. La verdad es que el futuro es incierto y no sabemos qué pasará en los próximos días. Pero, lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar y que seguirá generando controversia y debate. Y mientras tanto, mis queridos chismosos, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estaremos atentos a cualquier novedad y les traeremos las últimas noticias y los análisis más detallados. Así que no se despeguen de mi canal, porque la cosa se pone cada vez más interesante. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Ahora, vamos a recapitular un poco los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Primero hablamos de la polémica entrevista del padre de Ande Ercel, Calla Ercel, en la que criticó la relación de su hija con Kerem Bürsin. Luego analizamos las posibles motivaciones detrás de sus declaraciones y las reacciones que generaron. Y finalmente les revelé la respuesta de Kerem Bürsin, un mensaje elegante y respetuoso en el que refutó las acusaciones de Calla Ercel. Como ven, mis queridos chismosos, el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas, de dramas y de intrigas. Pero también está lleno de amor, de pasión y de talento. Y nosotros, como buenos amantes de las telenovelas turcas, estamos aquí para disfrutar de todo ello. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Calla Ercel tiene razón al criticar a Kerem Bürsin? ¿O creen que Kerem es un buen hombre que fue injustamente acusado? ¿Creen que Ande Ercel debería hablar sobre lo sucedido? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, mis queridísimos chismosos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con muchísimas ganas de volver a verlos en mi próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que el chisme los acompañe. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, 3000 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos empedernidos, que esto no termina aquí. La trama se complica aún más, porque la respuesta de Kerem Bürsin, aunque elegante y comedida, ha abierto un abanico de nuevas preguntas y ha desatado una guerra de declaraciones y contradeclaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a desgranar cada detalle de esta telenovela de la vida real, porque aquí la verdad tiene muchas capas y los secretos parecen multiplicarse como los panes y los peces. Asterisco asterisco la entrevista explosiva de Calla Ercel, un análisis profundo asterisco asterisco. Para entender la magnitud de la respuesta de Kerem, es crucial analizar con lupa la entrevista que Calla Ercel concedió. No fue una simple conversación casual, sino una declaración cuidadosamente elaborada que buscaba transmitir una imagen específica de Kerem y de su relación con Ande, qué puntos clave resaltó Calla, qué lenguaje utilizó, y, lo más importante, qué omisiones son más reveladoras que las propias palabras. Según fuentes cercanas a la familia Ercel, Calla siempre ha sido un hombre reservado y protector con sus hijas, especialmente con Ande, a quien considera su princesa.
Su preocupación por su bienestar siempre ha sido una constante, y se rumorea que ha estado presente en todas las decisiones importantes de su vida, tanto personales como profesionales. Esto no es inusual en las familias turcas, donde el rol del patriarca es fundamental. En la entrevista, Kaya hizo hincapié en la falta de compromiso de Kerem con Hande. Sentía que Hande se entregaba por completo a la relación, pero Kerem no estaba a la altura, declaró. También insinuó que Kerem estaba más enfocado en construir su carrera y en su imagen pública que en nutrir la relación con Hande. Kerem es un hombre ambicioso, y eso no es malo, pero creo que a veces esa ambición lo cegó y no le permitió ver lo que realmente importaba, la felicidad de Hande. Otro punto controvertido de la entrevista fue la insinuación de que Kerem era egocéntrico. Kaya no dio ejemplos concretos, pero dejó entrever que Kerem tenía una visión inflada de sí mismo y que a menudo anteponía sus necesidades y deseos a los de Hande. Esta acusación, como era de esperar, ha sido la más criticada por los fans de Kerem, quienes lo defienden a capa y espada, argumentando que es un hombre humilde, trabajador y con los pies en la tierra. Pero, ¿qué se omitió en la entrevista? Kaya Ercel no mencionó nada sobre los posibles problemas internos de la pareja, ni sobre las presiones a las que estaban sometidos por su fama y por las expectativas del público. Tampoco habló sobre el impacto que tuvo el rodaje de Senkalkam en su relación, ni sobre las dificultades de mantener un romance en el ojo del huracán mediático. Esta omisión, según algunos analistas, es sospechosa y podría indicar que Kaya estaba tratando de controlar la narrativa y de presentar una versión sesgada de la historia. *** La respuesta estratégica de Kerem Bürsin, un movimiento maestro ***. La respuesta de Kerem Bürsin a las acusaciones de Kaya Ercel fue un ejemplo de diplomacia y elegancia. En lugar de atacar directamente al padre de Hande, optó por un mensaje conciliador y respetuoso, en el que resaltaba su admiración por Hande y por su familia, y negaba rotundamente las acusaciones de egocentrismo y falta de compromiso. Esta estrategia fue muy inteligente, ya que evitó caer en una confrontación directa que solo habría alimentado la polémica y habría dañado aún más su imagen. En cambio, Kerem se posicionó como la víctima de una injusticia, un hombre incomprendido que solo buscaba la felicidad de Hande. El mensaje de Kerem en Instagram fue cuidadosamente elaborado, palabra por palabra. Comenzó agradeciendo a sus fans por el apoyo incondicional, lo que le permitió establecer una conexión emocional con su audiencia y ganar su simpatía. Luego se refirió a las declaraciones de Kaya Ercel con un tono de sorpresa y tristeza, lo que transmitió una sensación de vulnerabilidad y autenticidad. Al negar las acusaciones de egocentrismo y falta de compromiso, Kerem utilizó un lenguaje firme pero respetuoso, evitando caer en insultos o descalificaciones. En lugar de defenderse a sí mismo, se centró en elogiar a Hande y en resaltar la importancia que tuvo la relación para él. Esta estrategia fue muy efectiva, ya que demostró que no tenía nada que ocultar y que su principal preocupación era proteger la reputación de Hande. Finalmente, Kerem expresó su deseo de que tanto Hande como su familia puedan encontrar la paz y la felicidad que se merecen, lo que demostró su madurez y su nobleza. Al no guardar rencor y al desear lo mejor para Hande, Kerem se ganó el respeto de muchos y consolidó su imagen como un hombre íntegro y generoso. *** y Hande Ercel. El silencio que grita ***. La gran ausente en todo este drama es, sin duda, Hande Ercel. Desde que estalló la polémica, la actriz ha guardado un silencio sepulcral, sin hacer ninguna declaración pública ni en apoyo de su padre ni en defensa de Kerem. Este silencio, como era de esperar, ha generado todo tipo de especulaciones y ha alimentado aún más el misterio en torno a la ruptura. Algunos creen que Hande está atrapada en una situación muy difícil, entre la lealtad a su padre y el cariño que aún siente por Kerem. Otros sugieren que ha preferido mantenerse al margen para no alimentar la polémica y para proteger su imagen pública. También hay quienes piensan que Hande está de acuerdo con las declaraciones de su padre y que considera que Kerem no fue el hombre adecuado para ella. La realidad es que nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de Hande Ercel. Su silencio podría ser una señal de que está procesando la situación y que necesita tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión. O podría ser una estrategia para evitar involucrarse en una guerra mediática que solo podría dañarla a ella y a su familia. Sin embargo, el silencio de Hande también tiene un costo. Al no tomar partido en la situación, está permitiendo que los demás controlen la narrativa y que se formen opiniones basadas en especulaciones y rumores. Muchos fans la critican por no defender a Kerem, a quien consideran un hombre bueno y respetuoso, mientras que otros la apoyan y la entienden, argumentando que tiene derecho a guardar silencio y a proteger su privacidad. *** Más allá del chisme, las implicaciones en sus carreras ***. Esta polémica, más allá del chisme y el entretenimiento, tiene implicaciones importantes en las carreras de Kerem Bürsin y Hande Ercel. Su imagen pública es un activo valioso y cualquier escándalo o controversia puede afectar su reputación y su capacidad para conseguir nuevos proyectos.
En el caso de Kerem, las acusaciones de egocentrismo y falta de compromiso podrían dañar su imagen como un hombre íntegro y confiable, lo que podría afectar su capacidad para conseguir papeles protagónicos en telenovelas y películas. Sin embargo, su respuesta elegante y respetuosa ha mitigado el daño y ha demostrado que es un hombre maduro y con los pies en la tierra. En el caso de Ande, su silencio podría ser interpretado como una señal de debilidad o de falta de carácter, lo que podría afectar su imagen como una mujer fuerte e independiente. Sin embargo, su talento y su belleza son innegables, y es probable que siga siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, independientemente de esta polémica. ¿Qué le depara el futuro a este culebrón turco? La pregunta del millón es, ¿qué pasará después de todo esto? ¿Volverán a hablar Kerem y Ande? ¿Aclarará Ande su posición? ¿Responderá Kaya Ercel a la réplica de Kerem? La respuesta, mis queridos chismosos, es incierta. Pero una cosa es segura, esta historia está lejos de terminar. En las próximas semanas y meses, estaremos atentos a cualquier novedad y les traeremos las últimas noticias y los análisis más detallados. Seguiremos investigando y desentrañando los secretos que se ocultan detrás de esta telenovela de la vida real. Mientras tanto, los invito a seguir comentando y compartiendo sus opiniones en las redes sociales. ¿De qué lado están? ¿Creen en Kerem? ¿Apoyan a Ande? ¿O creen que Kaya Ercel tiene razón? Quiero saberlo todo.